Eran las 2:47 de la madrugada cuando las cámaras de seguridad de la colonia Roma Norte captaron una imagen que nadie esperaba ver jamás. Eugenio Derbez, el comediante más querido de México, corriendo desesperadamente por las calles vacías, con la respiración entrecortada y la mirada llena de terror. No era una escena de película, no era un sketch cómico, era la realidad más cruda y aterrorizante que jamás habíamos presenciado. Las imágenes muestran cómo Eugenio se detiene frente a una barda de 3 metros de altura, mira hacia atrás con pánico evidente, y sin pensarlo 2 veces, comienza a escalar como si su vida dependiera de ello. Sus manos temblaban, sus zapatos resbalaban contra el concreto, pero la adrenalina y el miedo le daban una fuerza sobrehumana. Del otro lado de la barda, 3 patrullas se acercaban a toda velocidad, con las sirenas apagadas pero las luces intermitentes cortando la oscuridad de la noche. ¿Qué había llevado al creador de La Familia Peluche a esta situación desesperante? Los oficiales que lo perseguían creían estar tras un delincuente común, pero la verdad era mucho más compleja y aterradora. Eugenio no huía porque hubiera cometido un crimen, huía porque su familia había recibido una amenaza que helaba la sangre. Si no nos pagas lo que nos debes, tu esposa y tus hijos van a conocer lo que es el verdadero miedo. El cartel había identificado a Eugenio como un objetivo perfecto. Rico, famoso, con mucho que perder. Pero lo que no sabían es que estaban subestimando a un hombre que haría cualquier cosa por proteger a los suyos, incluso sacrificar su propia reputación y libertad. Todo había comenzado 3 semanas antes, cuando Eugenio recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era un martes por la tarde, estaba en su oficina revisando guiones para su próximo proyecto, cuando su teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, una voz fría y calculadora le dijo: «Señor Derbez, sabemos dónde vive, sabemos a qué escuela van sus hijos, y sabemos exactamente cuándo su esposa sale a hacer ejercicio cada mañana». El corazón de Eugenio se detuvo por un momento. Pensó que era una broma de mal gusto, pero la voz continuó con detalles tan precisos sobre su rutina familiar que la sangre se le heló. «Usted nos debe un favor muy grande, y ha llegado el momento de cobrarlo. Necesitamos que transporte algo para nosotros, algo muy especial, y si se niega, bueno, digamos que sus seres queridos van a pagar las consecuencias. Pero aquí viene lo más impactante. Eugenio nunca había tenido tratos con ningún cartel. La confusión era total. ¿Cómo podía deberles algo a personas que nunca había conocido? La respuesta llegó días después cuando descubrió que su hermano menor, quien había estado luchando contra problemas de adicción, había usado el nombre de Eugenio para pedir dinero prestado a estas personas peligrosas. Una deuda de 500,000 pesos que ahora se había convertido en una pesadilla para toda la familia. El cartel no quería solo dinero. Querían que Eugenio usara su fama y sus contactos para lavar dinero a través de sus producciones cinematográficas. «Es muy sencillo», le dijeron. «Solo necesitamos que algunos de nuestros inversionistas aparezcan como patrocinadores de sus películas. Nadie sospechará de Eugenio Derbez». Eugenio se encontraba en una encrucijada que jamás imaginó enfrentar. Por un lado, acceder a las demandas del cartel significaba convertirse en cómplice de operaciones criminales, manchando para siempre su reputación y arriesgando no solo su carrera, sino también su libertad. Por otro lado, negarse podría costar la vida de las personas que más amaba en el mundo. Durante una semana completa, Eugenio no pudo dormir. Las ojeras se marcaban profundamente en su rostro. Había perdido el apetito y su familia comenzó a notar cambios extraños en su comportamiento. Su esposa Alessandra le preguntaba constantemente qué le pasaba, pero él no podía arriesgarse a contarle la verdad. ¿Cómo le explicas a la mujer que amas que un grupo de criminales conoce hasta el color de la ropa interior que usa? La presión se intensificó cuando comenzaron a llegar regalos a su casa. Primero fueron flores con una nota que decía: «Para que no olvide lo bella que es su familia». Después, fotografías de sus hijos saliendo de la escuela, tomadas desde diferentes ángulos y distancias. Finalmente, un sobre con mechones de cabello que coincidían exactamente con el color del pelo de su esposa. Eugenio tomó una decisión desesperada: fingir que colaboraría mientras secretamente contactaba a las autoridades. Pero aquí viene lo más aterrador. Cuando se reunió con agentes federales para denunciar la situación, descubrió que el cartel tenía informantes dentro de la propia policía. A las pocas horas de su denuncia, recibió una llamada amenazante. «Sabemos que hablaste con los federales. Gran error, Eugenio. Ahora el precio se ha duplicado, y si intentas algo así otra vez, no habrá más advertencias». La paranoia se apoderó completamente de él. Ya no sabía en quién confiar. Si las autoridades estaban comprometidas,
si su propio equipo de trabajo había sido infiltrado. La madrugada del 15 de octubre se convirtió en la peor pesadilla de Eugenio Derbez. Había recibido una llamada a las 11:30 de la noche con instrucciones muy específicas. Debía dirigirse solo a un almacén abandonado en la zona industrial de Tlalnepantla, donde recibiría un paquete que tendría que entregar al día siguiente en las oficinas de su productora. «Es solo un sobre con documentos», le dijeron, «nada más». Pero cuando Eugenio llegó al lugar acordado, se dio cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada. El almacén estaba completamente vacío, excepto por una mesa en el centro con 3 maletas negras que definitivamente no contenían documentos. El peso de las maletas y el olor químico que despedían le confirmaron sus peores sospechas. Estaba siendo forzado a transportar drogas. En ese momento las luces del almacén se encendieron y aparecieron 5 hombres armados, todos con el rostro cubierto. «Bienvenido a tu nueva realidad, Eugenio», le dijo el que parecía ser el líder. «Estas 3 maletas van a acompañarte a tu casa esta noche, y mañana temprano las vas a llevar a tu oficina. Nuestro contacto las recogerá a las 2 de la tarde». Eugenio intentó negociar, suplicar, ofrecer dinero en efectivo, pero la respuesta fue tajante. «Ya no se trata de dinero, se trata de obediencia. Tu hermano nos debe mucho más que pesos, nos debe respeto, y tú vas a pagar por su falta de respeto». Fue entonces cuando Eugenio se dio cuenta de que nunca había sido solo sobre la deuda de su hermano. El cartel había identificado una oportunidad perfecta para usar su fama y sus conexiones como pantalla para sus operaciones. Era una red mucho más grande y sofisticada de lo que había imaginado. Mientras cargaba las maletas en su auto, con las manos temblando, Eugenio tomó la decisión más arriesgada de su vida. En lugar de ir directamente a casa, condujo hasta la comisaría más cercana. Cuando Eugenio llegó a la comisaría de Polanco con las 3 maletas en su auto, pensó que por fin había encontrado la salvación. Eran las 2:15 de la madrugada y solo había 2 oficiales de turno. Con las manos temblorosas les explicó toda la situación, las amenazas, el chantaje y las maletas que acababa de ser forzado a transportar. Los oficiales parecían sorprendidos y comprensivos, prometiéndole protección completa para él y su familia. Pero lo que Eugenio no sabía es que uno de esos oficiales, el comandante Ramírez, había estado en la nómina del cartel durante los últimos 2 años. Mientras el otro policía tomaba la declaración de Eugenio, Ramírez se excusó para hacer algunas llamadas de protocolo. En realidad, estaba alertando al cartel sobre la ubicación exacta de su objetivo. 20 minutos después, cuando Eugenio estaba firmando su declaración, el comandante Ramírez regresó con una expresión extraña. «Señor Derbez, hemos revisado las maletas y encontramos algo muy preocupante. Va a tener que acompañarnos para más interrogatorios». Eugenio no entendía qué estaba pasando, pero cuando vio las miradas cómplices entre los 2 oficiales, un frío mortal recorrió su espina dorsal. «Esperen», dijo Eugenio. «Yo vine aquí voluntariamente a denunciar. Soy la víctima, no el criminal». Pero Ramírez ya estaba sacando las esposas. «Lo sentimos, señor Derbez. Pero transportar sustancias ilegales es un delito grave, sin importar las circunstancias». En ese momento, Eugenio comprendió que había caído en una trampa aún más sofisticada. El cartel no solo tenía informantes en la policía, sino que habían convertido su intento de denuncia en una oportunidad para incriminarlo definitivamente. Con las esposas a centímetros de sus muñecas, Eugenio tomó la decisión más desesperada de su vida. Empujó al comandante Ramírez, saltó sobre el mostrador de la recepción y corrió hacia la puerta trasera de la comisaría. Los gritos de «¡Deténganlo!» resonaron detrás de él mientras se internaba en la oscuridad de la noche. Eugenio corrió por las calles de Polanco como nunca había corrido en su vida. Sus zapatos de vestir resbalaban contra el pavimento mojado, y cada paso era una lucha entre la supervivencia y el agotamiento. Detrás de él, las sirenas de las patrullas cortaban el silencio de la madrugada, pero no eran las sirenas de la justicia, sino las de la corrupción más profunda. El comandante Ramírez había coordinado la persecución con una precisión militar. 3 patrullas se desplegaron por diferentes rutas, cortando todas las posibles vías de escape. Pero Eugenio conocía esas calles mejor de lo que pensaban. Había crecido en esa zona y durante su juventud había explorado cada callejón, cada pasaje secreto entre edificios. Cuando llegó a la avenida Presidente Masaryk, Eugenio se dio cuenta de que estaba completamente expuesto. Las luces de las patrullas se acercaban desde 3 direcciones diferentes, y por primera vez en esa noche infernal, pensó que todo había terminado. Pero entonces vio la barda de 3 metros que separaba un conjunto residencial de la avenida principal. Era su única oportunidad. Con los pulmones ardiendo y las piernas temblando, Eugenio comenzó a escalar.
Sus manos se cortaron con los vidrios rotos que coronaban la barda, pero el dolor físico era nada comparado con el terror que sentía por su familia. Mientras subía, podía escuchar las voces de los policías corruptos coordinando su captura por radio. El objetivo está escalando la barda este de Masaryk. Corten todas las salidas del conjunto residencial. Pero cuando Eugenio logró saltar al otro lado, se encontró con algo que no esperaba. Un laberinto de jardines privados, piscinas y terrazas que se extendía por varias manzanas. Era un territorio que los patrulleros no podrían navegar fácilmente con sus vehículos. Por primera vez en horas, Eugenio sintió una pequeña esperanza. Pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que llamaran refuerzos, antes de que llegaran los helicópteros, antes de que la red se cerrara completamente a su alrededor. Eugenio se escondió detrás de una caseta de jardín en una residencia de lujo, tratando de recuperar el aliento y planear su siguiente movimiento. Sus manos sangraban por los cortes de los vidrios, su camisa estaba empapada de sudor y sus zapatos destrozados apenas le permitían caminar. Pero lo que más le dolía era la certeza de que su familia seguía en peligro y ahora él era oficialmente un fugitivo. Fue entonces cuando escuchó una voz suave desde la oscuridad. ¿Eugenio Derbez? Su corazón se detuvo, pensando que había sido descubierto, pero cuando se volteó, vio a una mujer mayor en bata de dormir, con una expresión de sorpresa y preocupación. Era doña Carmen, una señora de 70 años que había sido fanática de sus programas durante décadas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¿Por qué está corriendo?, preguntó doña Carmen. Eugenio, desesperado y sin opciones, le contó rápidamente su situación. Para su sorpresa, la mujer no dudó ni un segundo. Váyase, métase a mi casa. Yo conozco a esos policías corruptos. Han estado extorsionando a varios vecinos del fraccionamiento. Doña Carmen no solo le ofreció refugio, sino que también tenía información crucial. Su difunto esposo había sido comandante de la policía, y ella sabía exactamente quiénes eran los oficiales honestos y quiénes estaban comprados. El comandante Ramírez lleva años trabajando para los narcos, le explicó mientras le curaba las heridas. Pero conozco a alguien que puede ayudarlo. Alguien en quien sí puede confiar. Mientras las patrullas seguían recorriendo las calles cercanas, doña Carmen hizo una llamada a su sobrino, el capitán Morales, uno de los pocos oficiales que había rechazado las ofertas del cartel. Eugenio está en problemas serios, le dijo por teléfono, pero no es lo que parece. Necesitamos actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, Eugenio se dio cuenta de que no todo estaba perdido. Había encontrado un aliado inesperado en el lugar más improbable. Y por primera vez en semanas, sintió que tal vez existía una salida a esta pesadilla. El capitán Morales llegó a la casa de doña Carmen a las 4:30 de la madrugada. Pero no llegó solo. Traía consigo a 2 agentes federales de confianza que habían estado investigando la red de corrupción dentro de la policía local durante meses. Para ellos, la situación de Eugenio era la oportunidad perfecta para desenmascarar toda la operación. Señor Derbez, le dijo el capitán Morales, usted se ha convertido sin saberlo en la pieza clave para desmantelar una red criminal que va mucho más allá de lo que imagina. Ese cartel no solo usa a celebridades para lavar dinero, sino que ha comprado a más de 20 oficiales en diferentes delegaciones. El plan que propusieron era arriesgado pero brillante. Eugenio tendría que regresar voluntariamente a la custodia policial, pero esta vez acompañado por los agentes federales. Su declaración sería grabada en video y transmitida en vivo a la Procuraduría General de la República, haciendo imposible que fuera alterada o suprimida por los policías corruptos. Pero lo más impactante vino después. Los agentes federales le revelaron que el cartel había estado usando su nombre y el de otras celebridades mexicanas para crear empresas fantasma durante años. Su identidad ha sido robada para registrar al menos 12 empresas diferentes, le explicó uno de los agentes. Han estado lavando millones de pesos usando su reputación sin que usted lo supiera. La operación se llamaría Estrella Caída, y Eugenio sería el testigo protegido número 1. Pero para que funcionara tenía que regresar a esa misma comisaría donde había escapado horas antes, enfrentar al comandante Ramírez y actuar como si nada hubiera pasado. Los agentes federales estarían escondidos, grabando cada palabra, cada movimiento, cada evidencia de la corrupción. ¿Está dispuesto a arriesgar su vida para limpiar su nombre y proteger a su familia?, le preguntó el capitán Morales. Eugenio no dudó ni un segundo. Hagámoslo. A las 6:00 de la mañana, Eugenio regresó a la comisaría de Polanco, acompañado discretamente por los agentes federales. Su corazón latía como un tambor mientras caminaba hacia la entrada, sabiendo que cada paso podría ser el último. El comandante Ramírez no podía ocultar su sorpresa al verlo regresar voluntariamente.
Señor Derbez, qué sorpresa verlo de vuelta, dijo Ramírez con una sonrisa siniestra. Pensé que había decidido huir permanentemente. Eugenio, siguiendo las instrucciones de los federales, respondió. Comandante, he venido a hacer un trato. Sé que usted puede arreglar esta situación y estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario. Lo que Ramírez no sabía era que Eugenio llevaba un micrófono oculto y que cada palabra estaba siendo grabada. Hable claro, señor Derbez, respondió el comandante. ¿Qué tipo de arreglo tiene en mente? Eugenio respiró profundo. Sé que ustedes trabajan con ciertas personas. Quiero hablar directamente con ellos. Estoy dispuesto a colaborar completamente si garantizan la seguridad de mi familia. La confesión que siguió helará la sangre de cualquiera. Ramírez, creyendo que tenía control total de la situación, comenzó a revelar detalles que los investigadores habían estado buscando durante años. Mire, señor Derbez, nosotros no somos los únicos. Tenemos contactos en la DEA, en la PGR, hasta en Los Pinos. Esta operación es mucho más grande de lo que imagina. Pero lo más impactante vino cuando Ramírez mencionó nombres específicos. Su caso no es el único. Tenemos a otros artistas trabajando para nosotros, cantantes, actores, incluso políticos. Todos saben que es mejor cooperar que resistirse. Los agentes federales que escuchaban desde afuera no podían creer lo que estaban grabando. Eugenio siguió presionando. ¿Y si me niego a colaborar? La respuesta de Ramírez fue terrorífica. Señor Derbez, a usted lo vamos a procesar por tráfico de drogas. Tenemos todas las pruebas necesarias. Su carrera, su familia, todo se acabará. Pero si coopera, no solo saldrá libre, sino que se volverá muy rico. En el momento más tenso de la conversación, cuando Ramírez estaba a punto de revelar los nombres de otros artistas involucrados, las puertas de la comisaría se abrieron de golpe. 10 agentes federales entraron con chalecos antibalas y armas en alto, gritando, «¡Policía Federal! ¡Todos al suelo!». El comandante Ramírez se quedó petrificado, comprendiendo inmediatamente que había sido traicionado. «Comandante Ramírez, queda arrestado por asociación delictuosa, lavado de dinero y corrupción», anunció el agente a cargo mientras le colocaba las esposas. Los demás policías presentes en la comisaría fueron sometidos uno por uno, algunos intentando destruir evidencia de sus teléfonos celulares antes de ser detenidos. Eugenio, liberado finalmente de su pesadilla, no pudo contener las lágrimas cuando los agentes federales le confirmaron que su familia había estado bajo protección discreta durante toda la operación. Señor Derbez, su valentía acaba de desmantelar una red criminal que operaba desde hace más de 5 años, le dijo el coordinador de la operación. Pero la historia no terminaba ahí. En las siguientes horas, las revelaciones se multiplicaron como una avalancha. Los teléfonos confiscados a los policías corruptos contenían chats con miembros del cartel, fotografías de otras celebridades siendo amenazadas y una lista completa de empresas fantasma que habían estado usando identidades robadas de famosos. El escándalo sacudió a todo el país. 24 policías fueron arrestados, 3 empresas productoras fueron clausuradas por vínculos con el lavado de dinero, y se descubrió que el cartel había estado chantajeando a personalidades del espectáculo durante años. Eugenio no solo había limpiado su nombre, sino que había expuesto una red de corrupción que parecía intocable. Semanas después, en su primera entrevista pública, Eugenio declaró: «Nunca pensé que defendiendo a mi familia terminaría salvando a tantas otras personas. A veces hay que saltar bardas, literal y figurativamente, para encontrar la verdad». Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción, demostrando que incluso en las situaciones más desesperantes, el valor de una persona puede cambiar todo.